El doctor no ejercía la medicina. Sin duda que sí, un peligro para la seguridad de la sociedad. Él entregó muchos diagnósticos, ¿cierto? Entregó muchas licencias médicas. Abril del 2018 y funcionarios policiales detenían a Sebastián Herrera Montenegro. Falso doctor que desde el 2012 se dedicó a emitir diagnósticos y licencias médicas como supuesto médico cirujano, ahora ya condenado a 4 años de prisión por ejercicio ilegal de la profesión. Efectivamente, el año 2016 presentamos una acción penal, una querella criminal por varios delitos, entre ellos el ejercicio ilegal de la profesión y el otorgamiento de licencias médicas falsas, toda vez que este médico, Herrera Montenegro, encendió las alarmas en todas las instituciones de salud, no solo porque tenía una gran cantidad de reembolso de prestaciones, de boletas de prestaciones, sino que además se otorgaba licencias médicas a sí mismo, lo que éticamente ya parecía ser bastante raro. Su historia para no creerlo, más aún cuando por más de 6 años este hombre, hoy de 31 años, se dedicó a trabajar en recintos hospitalarios sin poseer conocimiento alguno de la profesión. Me llamó mucho la atención la forma en que él, nunca me olvidé de la forma en que él me hablaba, como una persona común y corriente. Entonces, como yo tenía la receta de él y el certificado de la asistencia acá al consultorio, saqué su RUT y lo revisé en el registro de médicos, en internet. Y no me aparecía. Lo conversé con mis cercanos y me dijeron que sí, que preguntara, que no era posible, que a lo mejor el doctor no ejercía la medicina. Y poco tiempo después salió que justamente esta persona nunca se tituló de médico en ninguna parte. Tal como lo cuenta esta testigo, su desconfianza la llevó a ahondar más en el historial del supuesto doctor, y es que no habría sido la única en dudar de él, pese a trabajar en diversos recintos hospitalarios, en más de una ocasión levantó sospechas. A través de un trabajo de investigación, de reunión de antecedentes, se logró ubicar y detener a un sujeto mayor de edad, 30 años, que está prófugo de la justicia por existir en su contra 3 órdenes de detención, 2 de ellas por ejercicio ilegal de la profesión y una por falsificación o uso malicioso de documentos públicos. En términos muy generales, él trabajaba como de planta en algunos centros médicos privados y además, a raíz del contacto que adquiría con algunos pacientes, también atendía a personas en su domicilio. Condena en la cual se van sumando nuevos antecedentes, proclamado como el doctor de las licencias médicas. Desde el 2015 al 2016 hizo entrega de 471 de ellas, 300 correspondían a FONASA. El rango de reposo partía desde 15 hasta 30 días. Toda una pequeña investigación para averiguar que ya tenía una condena por el ejercicio ilegal de la profesión de médico. Por tanto, iniciamos esta querella, empezamos a tener nuevos antecedentes, como por ejemplo que presentaba un cartón de licenciado de la Universidad de las Américas como médico, que era falso, y efectivamente creemos que la sanción que tuvo de 4 años es bastante importante, por cuanto es una persona que sin duda era un peligro para la sociedad, toda vez que no solo presentaba licencias médicas, sino que además otorgaba y entregaba recetas médicas y por tanto ponía en riesgo la salud y la vida de las personas. Trabajó en recintos hospitalarios públicos, en donde llegó a ganar hasta 1.200.000 pesos. En clínicas privadas también hizo uso de sus malos hábitos. Entre los años 2017 a 2018 se mantendría en calidad de prófugo, eso hasta su detención. Sin duda que sí, un peligro para la seguridad de la sociedad. De hecho, sin duda alguna que esta persona debería haber estado en prisión preventiva por la gran cantidad de delitos que cometió. Siempre las personas tienen la posibilidad de poder querellarse si ellos estiman necesario interponer una querella criminal. Ahora, respecto a la demanda civil, existen plazos para efecto de poder interponer demandas civiles. Si no se hizo en su momento, bueno, ahora podrían eventualmente con el fallo que obtuvieron en el tribunal, podrían concurrir a un tribunal civil.
Uso malicioso de instrumento público falso en carácter reiterado, delitos contra la salud pública, otorgamiento de licencias médicas falsas y fraude previsional en carácter reiterado son las atenuantes a su condena. Yo soy mamá. Imagínate, voy a atender a mi hijo porque acá no se separan las horas de pediatría con medicina general. Imagínate, ese doctor atiende a mi hijo, que mi hijo, los bebés no pueden tener fiebre hasta cierto grado, si no convulsionan. Entonces imagínate, este doctor ve a mi hijo y no sabe controlar eso. Cuando se trataba de alguna enfermedad más compleja, él lo derivaba a los CEFAM o lugares de atención pública más cercanos. Por lo tanto, solamente atendía aquellos temas que eran de menor escala, por llamarlo de una manera. Como todo un juego, pero en el que también su familia salió beneficiada, hizo uso de boletas falsas sustraídas desde un centro médico. Estas serían rendidas en una ISAPRE con el fin de obtener el reembolso. Entendemos que es una condena que se ajusta a derecho, el que haya sido condenado a 4 años, y creemos también que era un peligro para la sociedad porque, como ya señalé, entregaba licencias médicas, entregaba recetas médicas, atendía a personas como si él realmente fuera un médico, y por eso que tiene 4 condenas por lo mismo. 4 años de condena para quien sin escrúpulo alguno jugó con la salud de personas enfermas, ejerciendo el rubro ilegal de la profesión en diversas clínicas y hospitales del país. Este médico era tan pero tan chanta que hasta se autodaba licencia, no solo para él, sino también para su familia, y a la menor provocación le decía quiero una licencia desde 15 días hasta un mes. El problema es que nunca fue médico y que además de recetar licencia, también recetó tratamientos, Carlos. Sí. 4 años de prisión efectiva este falso médico que ejercía una profesión que jamás estudió desde el año 2012. Me parece que es poco, fíjate. A ver, está dentro del rango de la pena, sí. ¿Por qué? Porque fíjate que hubo, por lo menos lo que escuché, 3 delitos relacionados a esto. El primero, el uso malicioso de instrumento público o el expedir instrumentos públicos falsos, el ejercicio ilegal de la profesión y la vulneración de la ley 20.585 que dice relación con las licencias médicas. No, y también entre los delitos hay rendición de boletas en ISAPRE con prestaciones de salud que jamás hizo. Que dice relación, claro, con la 20.585 dice relación con la... boleta ideológicamente falsa. No, es parecida. No son parecidas a la otra, pero sí. El tema es que la pena es de presidio menor en su grado máximo. Por lo tanto, estamos en rango de 3 y 1 a 5 y le dieron 4 años. Entonces, 4 años no es una pena. Y lo que me di cuenta que fue pena efectiva. O sea, de cárcel. Es de cárcel. Es que ¿sabes lo que pasa? Él no se hizo pasar. No de firma, no con... Sino que, a ver... Pero Carlos, tú como abogado lo sabes bien. O sea, estamos hablando de alguien que no se hizo pasar por un ingeniero comercial. No se hizo pasar por un periodista. Se hizo pasar por un doctor. Se jugó con la salud de personas. Él puede haberle ocasionado la muerte a alguna persona. Claro. O el que se agravase por jugar al ser del doctor. A mí me impresiona, y no sé quién en su sano juicio puede hacer este nivel de estupidez y jugar con la salud, que es lo más preciado que tiene uno, del resto. Y yo creo que, mira, en general, cuando una persona, no sé si tenía o no antecedentes esta persona, pero cuando no tienen antecedentes penales, le dan la posibilidad de cumplir en libertad. Yo creo que ahí está lo relacionado con lo que tú dices. El desvalor de conducta es tan caro para la sociedad. Es decir, una persona que se hace pasar por médico, que puede incluso matar a una persona con un mal diagnóstico, a ver... que cumpla en la cárcel. Es un peligro para la sociedad. Porque es un peligro. Además, evidentemente es mucho más que cualquier otro, que un ingeniero. Además que marca un precedente, porque esto lamentablemente no es primera vez que lo vemos. Y hay muchas veces que cuando basta que uno vea un delantal blanco y uno dice, yo confío 100% en lo que me dice. Si finalmente hoy día con la crisis de confianza que hay en las instituciones, en muchas profesiones, yo creo que el tema de los doctores sigue estando un poco
pseudo intachable. Exacto. Entonces, finalmente, y lo hemos visto como también en centros médicos algunas veces, porque en el centro médico uno por último dice, yo supongo de que ellos corroboran que realmente hay un currículum, porque uno confía en el lugar. Y así todos nos hemos dado cuenta, no recuerdo, en la quinta región, en Quilpué, sí, creo que fue en Quilpué, sí, pero como un centro médico que cuenta, que me imagino que está el ISP detrás, y así todo, tú te das cuenta de que las fiscalizaciones son súper básicas. Las fiscalizaciones, sobre todo en lugares que no son públicos normalmente, porque claro, si tú vas a San Juan de Dios o a otro lado, normalmente hay un análisis un poquito mayor, porque además hay toma razón, Contraloría, etc. Claro. Pero cuando vas a centros médicos o vas a otros lugares privados, tú no tienes el mismo control. Y evidentemente ellos se aprovechan de títulos falsos, de certificados falsos que entregan. Entonces la persona no es técnico, no sabe eso. Hay una responsabilidad de ese centro médico por haberle ido atendiendo en su institución a una persona que nunca estudió medicina. Porque no es que a alguien que estudió 6 años le faltó uno para... Según entiendo, esta persona nunca pisó. No tiene ningún conocimiento. Una escuela. O sea, de hecho, llamaba la atención de los pacientes porque hablaba de manera súper coloquial, como, no, la guatita. O sea, como que no tenía la terminología. Claro, tiene un cototo. Tiene un machucón. Entonces, como que la gente dijo, no, cototo, machucón, esto no. Por último, dime, laceración. Se va a poner morado. Claro. Y váyase spam. Póngase hielo, una semana de reposo. Exacto. Entonces, estamos hablando de que también hay una responsabilidad por parte de quienes dejaron que él ejerciese la medicina en sus centros de medicina. Tenemos un contacto con nuestro periodista Pablo Yutrich, que se encuentra con el primero que demandó a este falso médico. Pablo. Así es, Julia, sí, la verdad es una historia sacada de una película. Acá el abogado me comentaba que se parece mucho a la historia de Atrápame si puedes. No sé si vieron esa película de Leonardo DiCaprio, que ejercía como abogado, como médico, como piloto. La verdad no tenía ningún estudio de eso. Estamos hablando de una persona que empezó a ejercer ilegalmente la profesión de médico a los 24 o 25 años. Era un cabro joven, la verdad. Y bueno, después todo lo que llevó, metía licencias médicas falsas, más de 1000, me comentaba el abogado. La verdad, esto es sorprendente, esta historia, abogado. Estoy acá con el abogado Rodrigo Varela de la empresa Inmune. Ustedes fueron los primeros que se querellaron en contra de esta persona, y si nos puede explicar un poco la condena, porque usted quería precisar algo con respecto a lo que estaban comentando en el estudio con la condena de este tipo. Sí, hola, muy buenos días. Buen día, abogado. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros el año 2016 fuimos los primeros en presentar una querella en contra de este falso médico. Lo que quería precisar, y que el colega ahí estaba comentando, es que la condena a 4 años fue en virtud de que esto se resolvió a través de un juicio abreviado, donde tanto este querellante como el Consejo de Defensa del Estado estuvieron de acuerdo en poner términos de esa forma. Y efectivamente se separaron, había 4 delitos, se separaron 3, y se le aplicó el delito más grave, que era la falsificación de instrumento público. Y a ese se le otorgó la pena de 3 años y 1 día, y además se le aplicó 1 año a el delito de fraude previsional, que es un delito muy específico que está en la ley de ISAPRES y en un decreto con fuerza de ley, y que en definitiva dio los 4 años, y que para nosotros, si bien pareciera ser poco, porque la gravedad de los hechos, como decía Julia, efectivamente es grave, es importante recalcar que son 4 años de prisión efectiva, ¿ya? Entonces es relevante el hecho de que esta persona por lo menos va a estar 4 años absolutamente fuera de la posibilidad de poder producir algún daño mayor. Esta persona es un peligro para la sociedad. O sea, un tipo que es tan frío y calculador de recetar, de diagnosticar, sin tener ni un conocimiento a miles de pacientes, me parece que, o sea, si no es un peligro para la sociedad, ¿él quién? Abogado, ¿qué fue lo más chanta que hizo este chanta? Darse licencia a sí mismo, darle licencia a su mamá, a su hermana, robarse unos papeles en un centro médico. ¿Qué fue lo más chanta de todo? Mira, todas las anteriores. Todas las anteriores y más. Efectivamente, sí, efectivamente nosotros el año 2016, desde una Contraloría Médica, una institución privada, nos comentan que existía un médico que era afiliado a esa institución de salud que estaba reembolsando una gran cantidad de boletas de prestaciones, y bastó hacer una sola consulta a uno de los médicos que salían estas boletas para darnos cuenta de que jamás había sido atendido por este doctor.
Y al mismo tiempo, lo que más nos llamaba la atención es que existían más de 16 licencias médicas emitidas hacia él mismo. Entonces, bastó hacer una pequeña investigación para efectos de darnos cuenta que ya el año 2012 tenía una condena por ejercicio ilegal de la profesión que cumplió en libertad, y luego ya el 2014 uno podía ver en las noticias de Putaendo donde esta persona había ejercido ilegalmente la profesión en el CEFAM de allá de esa ciudad. O sea, era reincidente. Luego también... Claro. Exactamente. Esta sentencia de 4 años es su cuarta condena. Cuarta condena por ejercer la medicina ilegalmente. Pero usted, abogado, nos acaba de decir que él trabajó, siendo que ya había sido condenado, fue contratado en un CEFAM para trabajar. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿qué pasa con la fiscalización? O sea, una persona que tiene antecedentes por, no sé cuál es el, ¿cómo se puede? Ejercicio ilegal de una profesión. Entonces, ¿cómo lo contratan? Entonces yo creo que las alarmas saltan súper tarde. O sea, 4 veces cometiendo el mismo delito y seguía actuando de la forma... A ver qué nos dice el abogado. Efectivamente, estoy muy de acuerdo. Hay una fiscalización bastante precaria desde ese punto de vista, sobre todo en los consultorios pequeños donde esta persona trabajó. Él presentaba un título falso, supuestamente que se lo había otorgado a la Universidad Andrés Bello, que estaba muy bien elaborado, a mí me tocó verlo y parecía efectivamente que era real. Bastaba con eso, él lo acompañaba junto a su currículum, y no todas las instituciones hacen un análisis de a quién están contratando, si es que el título que está presentando es cierto. Pero, abogado, desde ese punto de vista, efectivamente, falta fiscalización. Y lo vemos en que es una persona que trabajó 7, 8 años ejerciendo ilegalmente la profesión, emitiendo licencias médicas al sistema público y al sistema privado, emitiendo recetas, que es lo más grave, porque atendía a más personas y le emitía recetas que, si estaban mal emitidas, pudo haber provocado incluso la muerte de una persona. Claro, abogado. Por tanto, efectivamente, estoy muy de acuerdo en que la fiscalización es algo que hay que mejorar al día de hoy. En algún punto del juicio abreviado, esta persona contó, declaró, ¿qué lo motivó a empezar con esto? ¿Qué lo llevó al mundo de la medicina? ¿Al mundo ficticio de la medicina? El mundo ficticio de la medicina. ¿O del matasano? ¿Qué fue lo que... El matasano, el componedor. ¿Qué fue lo que... o cómo fue que se hizo de ese título? ¿Dónde lo hizo? ¿Cómo nace toda esta idea? ¿Él explica o sus abogados explicaron cómo nace todo esto? Nunca, lamentablemente no. Él guardó su derecho él tomó el derecho a guardar silencio, no declaró en la causa, entonces no tenemos los antecedentes de por qué él decidió elegir esta línea de trabajo ilegal, podríamos decirlo de una manera. Por tanto, creemos nosotros que quizás era una forma lucrativa, porque el ejercer como médico evidentemente le daba facilidad en la parte económica. Claro. Exactamente, él tuvo momentos en que obtuvo bastante dinero, sobre todo en la parte de atenciones a los pacientes. Sí, más o menos, bueno, el perjuicio que nosotros tenemos estimado solo en la emisión de licencias médicas abarca más o menos 50 millones de pesos, o más que eso. 50 millones. Así, efectivamente, 50 millones de pesos. Al día de hoy, bueno, él en este momento está privado de libertad, no solo por nuestra causa, ya venía privado de libertad por una causa de San Felipe, y por tanto, al día de hoy, la verdad es que ni siquiera se le condenó en costas, porque efectivamente no tiene ningún peso en este momento. Está condenado a guardar reposo ahora. Claro, tras la reja. Bendito el día en que lo pillaron, porque si no este tipo hubiese seguido ejerciendo la falsa profesión de médico, poniendo en riesgo la vida de las personas. En su momento, hace algunos años, habían personas que iban a Tacna a buscar títulos falsos, que cruzaban al Perú a buscar justamente este tipo de cartones. Lamentablemente él no lo revela en el juicio, no lo desconocemos de dónde obtiene su título. Me parece súper bien que lo hayan tomado detenido y que esté en la cárcel. Eso es porque es un delincuente. Sí. Hay que tratarlo de esa manera. Sí, señor. Es un delincuente que jugó con la vida de las personas, que defraudó también el sistema a partir de estos 50 millones de pesos en licencias, porque él incluso le dio licencias a su familia. Claro. Para que fuera a cobrarla, le daban 20 días de reposo y obtenía plata. O sea, además no solamente él se hizo de plata ajena a través de algo falso, sino que también hizo que su familia obtuviera plata ajena de una licencia pagada por el sistema de FONASA o de ISAPRE,
con enfermedades que nunca existieron y con reposos que tampoco nunca se hicieron. ¿Y ahí, abogados, se persiguieron a estas personas? O sea, a la madre, a la hermana, porque me imagino que ellas sabían que él no era doctor. O sea... Me imagino. Uno creo que las haya convencido de que fue a la universidad también, ¿no? Claro. ¿Abogado? Sí, perdón. Sí, es que ahí voy a precisar porque él era el ¿cómo se llama? El principal del plan de salud. Todos los demás eran cargas y él todos los reembolsos que hizo y las presentaciones las hacía a nombre de él. La familia, nosotros tuvimos contacto con la familia, se le entrevistó por investigaciones, etcétera, y se descartó su participación y colaboración. Es más, ellos colaboraron con la justicia para efectos de hacer cambiar y saber, incluso poder ubicar a este falso médico. O sea, utilizó esa precisión hay que hacerla porque la familia no estaba involucrada. Es buena la aclaración. Son los nombres y los root de la familia. Claro, pero ¿y qué dijo la familia respecto de este hombre de 31 años? No, la familia estaba muy preocupada. La familia, cuando nosotros nos entrevistamos con ellos, estaba absolutamente consternada y sabían que esta persona estaba ejerciendo ilegalmente la profesión. En ese momento, cuando nosotros nos entrevistamos, estaba arrancada, estaba prófuga, estaba con orden de detención y estaba muy preocupado, y lo único que querían era que fuese ayudado esta persona, porque en definitiva, si bien no tiene ninguna causal de enfermedad mental, sí es muy extraño una persona que ya siendo condenada 3 veces siga ejerciendo ilegalmente la profesión. Es más, cuando ya tenía 3 condenas, cuando estaba siendo cuando ya estaba siendo perseguido, incluso solicitó empleo en una institución de salud para trabajar como contralor médico, siendo que ya las ISAPRES eran querellantes en ese momento. Quiso trabajar en una ISAPRE. Abogado, o sea, Leonardo DiCaprio es una alpargata en la película Atrápame si puedes al lado de este tipo. A ver, él estaba prófugo de la justicia y solicitó empleo como contralor médico. Efectivamente, tanto así que nosotros, en representación de esa institución de salud, lo que dijimos es, como estábamos buscándolo y estaba con orden de detención, acordamos que asistiera a la entrevista de trabajo. Le hicieron como una trampa. Que una vez que saliera, entonces fuera detenido. Pero la persona que igual tenía, que era un poco, que tiene un grado de inteligencia, no asistió. Era un congrio, Oiga, pero abogado, yo creo que, a ver, aquí ya fue enjuiciado, va a tener que ir 4 años preso y me parece perfecto. Pero yo no dejaría el tema hasta ahí. Yo creo que también quienes tienen que pagar son las personas encargadas en los distintos centros médicos, en los CEFAM, de contratarlo. Porque usted nos dice, llegó con un título. Finalmente falsificar hoy día un título es súper fácil, pero por eso yo creo que hay que hacer un seguimiento, corroborar con las universidades. Ahí usted nos hablaba de la Universidad Andrés Bello, a ver si realmente corroborar con el RUT, si está titulado en el colegio médico, o sea, una serie de cosas, porque yo creo que ellos también tienen mucha responsabilidad, porque si no, ¿para qué están? Si ellos son los que tienen que contratar a los doctores, entonces alguna responsabilidad no penal, se entiende, pero sí, no sé, amonestación o al menos ¿por qué no penal? Que tengan que dejar el cargo, porque imagínate un CESFAM, estamos hablando que, o sea, listo, me llegó, yo voy a falsificar un título. ¿Qué tan difícil puede ser hacer un título falso, un currículum falso? Entonces, por eso yo creo que hay que corroborar la información. Sí, porque, imagínate, por ejemplo, que un familiar llevó a su mamá a la consulta de este señor y le diagnosticaron reposo cuando era otra cosa. Claro. Y la enfermedad se agravó. Claro. Y terminó en algo mucho más grave, hasta incluso su muerte. Perfectamente ese familiar hoy podría decir, ok, demando no solamente a este médico, sino que demando al centro médico que me ofrecía la atención de este falso doctor. Claro. Y tiene todas las de ganar. ¿Hay casos como el que yo le describo que podrían producirse a futuro, abogado? Sí, sin duda, voy de a poco. O sea, sin duda, nosotros al día de hoy con las diferentes instituciones de salud estamos yendo más allá, estamos viendo la forma de poder hacer responsable o que se ejerza responsabilidad respecto de aquellas instituciones y organismos que no tuvieron
esta forma de revisar, o una revisión o una fiscalización más certera respecto a este ingreso de un falso médico, porque como ustedes bien dicen, aquí lo más grave es lo perjudicial que pudo haber sido para las personas. Aquí se está jugando con la salud e incluso con la vida de ciertas personas. Por tanto, efectivamente nosotros sí estamos el día de hoy ejerciendo ya y estudiando las acciones, puede ser penales, sí, tenemos un abanico de ciertas acciones que vamos a ejercer, tanto penales, civiles y administrativas, respecto de cada uno de los centros donde esta persona ejerció, donde atendió, donde pudo haber producido incluso la muerte de alguna persona, y por tanto no descartamos que esto continúe más allá de la pena que él tenga que cumplir. Es que lo que a mí me preocupa de verdad, y creo que es lo más grave de esta historia, es que estamos hablando de un tipo que no tiene pudor. No tiene vergüenza, no tiene pudor, y que probablemente cuando se cumplan estos 4 años va a irse a alguna región de nuestro país o a algún consultorio en la región metropolitana o algún centro médico y va a volver a atender pacientes diciendo que él es doctor. O sea, si usted me dice que no tiene ningún trastorno mental, bueno, me imagino que lo habrán periciado psiquiátricamente, pero un tipo que está convencido de que es doctor y de ahí, o sea, tan mitómano que se convenció. Y este tipo, después de 4 años, va a salir a ejercer lo mismo. Probablemente lo han detenido 4 veces exactamente por ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, si cae una quinta, arriesga los mismos 4 años, ¿a qué arriesga? De verdad, porque, o sea, ahora sí que va a salir a hacer lo mismo, yo creo. A mí no me cabe duda a mí que si es que una vez que salga, lo más probable es que vuelva a cometer los mismos delitos, porque ya es una forma de vivir la que tomó. No creo que los 4 años preso le vayan a cambiar la vida. Espero que sí, pero lo encuentro poco probable. Es difícil. Efectivamente, lo que ahí creemos yo como solución, creo que es que sin duda una vez que salga hay que hacer un seguimiento muy de cerca respecto de este individuo. Le corresponde ahí también a los organismos públicos y a las instituciones de salud privada hacer ese seguimiento de alguna forma. Y a tu pregunta de que si es que le correspondería una misma pena, bueno, eso va a depender bastante de los hechos que cometan, pero efectivamente si que comete los mismos, existen agravantes y ahí en el juicio lo más probable es que la pena sea más alta. Sea mucho más alta, pero sin duda que hay que tener mucho ojo respecto a hacer su seguimiento una vez que salga. No debiese, usted oriénteme un poco, quizás me falta actualización en el tema, pero no debiese haber un registro más digital respecto de los médicos, la gente de la salud, o sea, el que este tipo haya llegado con un cartón chanta, hecho quizás dónde, y de la universidad tanto, y ¿qué está su currículum para adentro? Hace que el sistema sea muy feble. Quizás cuántos más de estos hay. No debiese haber una digitalización al menos del registro de estas personas, de quienes están encargados del área de la salud, para evitar que estas personas se cuelen en el sistema. O existe en un área, en el área pública, pero no en el área privada, no sé. Mira, en Chile lamentablemente al día de hoy no existe una ley de especialidades médicas, entonces nos encontramos muchas veces además incluso con médicos psiquiatras que atienden años por años, médicos que no sin ser psiquiátricas atienden años por años a personas sin derivarla y que las personas no se mejoran. Exacto, este era médico cirujano y emitió licencias desde psiquiatría hasta lumbago. Entonces, lo que vemos nosotros es que si bien hay 67.000, más o menos 67.000 médicos que están inscritos en la Superintendencia de Salud, no es obligación al día de hoy estar inscrito. Por tanto, hay médicos que nosotros hemos descubierto que ni siquiera están inscritos y que pareciera ser que no existieran, pero ejercen como médicos de forma absolutamente libre. Entonces, así las cosas, un falso médico que no tiene obligación de estar inscrito, es difícil de detectar, es complicado y va a seguir siendo complicado mientras eso no se mejore. Exacto. Abogado, le queremos agradecer este contacto. Estamos en contacto con el abogado Rodrigo Varela de la organización Inmune, que se dedica justamente a disminuir el ausentismo laboral al interior de las empresas para crear espacios de trabajo sanos tanto para empleadores como trabajadores. Gracias, abogado, que le vaya muy bien. Gracias a Pablo Jutronich también en este contacto en directo. Un abrazo.